Buenas camaradas, estamos aquí en un nuevo episodio de Parias Podcast y vamos a hacer un especial sobre la OTAN debido a que estos días se está celebrando la cumbre en Madrid y tenemos con nosotros a Antolín Pulido, no hace falta de presentación, ya ha estado muchas veces con nosotros. Encantado, Antolín. Encantado, bien hallado. Bien, pues estos días se está celebrando que la cumbre de la OTAN, una organización que perdió sus sentidos, si es que alguna vez lo tuvo, tras la caída de la URSS. Pero que ha seguido funcionando y entrando en guerras de las que, según el Instituto Wilson de Estados Unidos, nada sospechoso de comunista, tiene 350.000 muertos en sus espaldas y más de 38 millones de refugiados solo en el siglo XXI. Entonces, ¿crees que cualquier democracia debería condenar en rotundidad a la OTAN por sus actuaciones? ¿Es una organización terrorista legal? Empezaría por cualquier persona democrática. Es decir, empezaría por ahí. Quería hacer un pequeño inciso de qué es la OTAN, porque hablamos de una organización ya hecha que empezó a funcionar, pero la OTAN tiene un pre-OTAN, viene de otra asociación. Estoy cansado de explicar a la gente que por favor busque lo que es la Gladio italiana, pero que es la Gladio mundial, que es la Gladio hoy en día. ¿A quién está apoyando la Gladio? Y qué es la organización, que es una organización mundial y es previa a la OTAN. Es la base en la que se basó. En la Red Stay Bering, que era resistencia armada de la operación Gladio, planeadas por la Organización del Tratado de Bruselas, que posteriormente lo trató la OTAN. Es decir, la OTAN viene de ahí, de la Gladio, del fascismo, es puro fascismo. La Gladio se hizo para cargarse los partidos de izquierda, asesinarlos, es decir, en los tiempos de plomo. Y de ahí viene toda la base de la OTAN. Porque en caso de una hipotética invasión de conquista de Europa Occidental por parte del Pacto de Varsovia, aunque la Gladio se refiere especialmente a la rama italiana, las organizaciones están respaldadas todas por la OTAN. Bien, la OTAN, ¿quién es la OTAN? La OTAN supuestamente es una organización del Tratado Norte para luchar por si acaso los comunistas invadían Europa. Esa es la excusa, porque las bases que tiene Estados Unidos en todo el mundo, lo he estado buscando, y son, son 800 bases, no llega, 790 y algo. Son bases militares que tiene por todo el mundo Estados Unidos. De la OTAN dice que solamente tiene 42, 37 en Europa, 3 en Turquía y 2 en Estados Unidos. No nos los creemos ni harto vino. Tiene esas 800 bases legales, 800 bases en todo el mundo. Estamos hablando en muchísimos países, pero es que en la OTAN ya son 30 países, 32 van a ser ahora con Suecia y Finlandia, que quieren entrar porque tienen miedo a Putin. Pero hay que decir que Putin es capitalismo puro y duro, es decir, son del mismo barrio, son de la misma orilla, es decir, son de la misma orilla fascistoides, es decir, si alguien quiere saber lo que es un fascista, Humberto Eco hizo los 14 puntos del fascismo. Entonces, te lees esos 14 puntos, que son 2 hojitas, y ya sabes lo que es el fascismo. Porque a cualquier cosa le llaman fascismo, pero hoy en día, un fascismo moderno, el fascista, el nuevo fascismo,
se enmarca en otras áreas que podíamos alucinar, como el área ecológica, el área, bueno, en todas áreas que están diferentes. ¿Quién sostiene la OTAN? La OTAN tiene un brazo militar, que es el que conocemos, un brazo armado, es decir, militarmente, un brazo político, que es el que está ahora mismo aquí al lado, en Madrid, que es un brazo político muy fuerte y que tiene un poder inmenso. La OTAN tiene más poder que el propio gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no tiene un poder, sobre todo en el campo de lo militar. Y tiene un brazo paramilitar. Un brazo paramilitar que hay que entender y es muy fácil. Tiene en el mundo unos 45 grupos paramilitares que la OTAN los arma, los financia con el dinero de todos y funcionan para hacer grupos, son grupos terroristas, es decir, en la gran mayoría para cargarse a gente que está. En España, parte de la gente que estaban, los grupos terroristas fascistas, sobre todo Fuerza Nueva y demás, eran grupos que tenían su propia financiación, pero los que luego después salieron eran grupos financiados. El Batallón Vasco Español no lo financió el PSOE. Sí había gente del PSOE, pero es que el PSOE y la OTAN vienen de la mano. El PSOE que desapareció en Suresnes, de pronto apareció un nuevo PSOE. De hecho, en las primeras elecciones quiero recordar que se presentaban dos partidos, Partido Socialista Obrero Español y Partido Socialista Obrero Español auténtico. Y es que en Suresnes hubo una negociación con Alemania, con los socialdemócratas alemanes que pusieron el dinerito, y la negociación con la CIA, que forma parte de la OTAN. Hay una parte de la CIA que forma parte de la OTAN. La OTAN es la grande. Entonces, ya hemos llegado al día de hoy. La OTAN es un grupo, es una organización mafiosa con una estructura mafiosa y militar, con cientos de grupos operativos por todo el mundo. He estado haciendo un estudio la semana pasada sobre símbolos fascistas, símbolos de odio. Lo he colgado y me han, 2 meses sin poder subir nada a internet, pero he hecho un trabajo de antropología para explicar, para que vea la gente los nuevos símbolos del fascismo, los nuevos símbolos de odio. Casi todos los símbolos que están, parte de ellos son de grupos terroristas de la OTAN. Grupos terroristas que ahora mismo están en Ucrania, con sus símbolos, con sus banderitas, con sus... en definitiva son cruces de camadas entremezcladas en otros grupos y demás. La OTAN, sigo diciendo, es un grupo mafioso controlado por una élite que no es el gobierno de Estados Unidos, ni muchísimo menos. Son los militares, esos militares que aparte de ser militares es que en Estados Unidos los militares, como en la antigua URSS, aparte de militares, son negociantes, grandes negociantes, son millonarios, muy millonarios, que no estarán nunca en la lista de los millonarios que hay en el mundo, dado su rango militar, todo. En Estados Unidos todo es, si es por defensa nacional, todo vale. Entonces, ellos, sus nombres y demás no se establecen. Ahora mismo tenemos el brazo político en Madrid. Y es un brazo político que está intentando asustar a los demás, a Finlandia sobre todo y a Suecia, yo no me lo podía creer que querían entrar en la OTAN. Sí quieren entrar porque tienen miedo a Putin. Pero es que tienen miedo a Putin, que Putin sigue diciendo que es un fascistoide
que eso sí, votado por una democracia burguesa como la de aquí, y Ucrania también está votado por una democracia burguesa como la de aquí. Es decir, son dos democracias burguesas en dos países capitalistas fascistas por dos miembros masculinoides, porque esto parece a ver quién la tiene más grande, la orba atómica, y que se tienen miedo unos a otros. Puntualizar que bien es cierto que en ambos se vota, pero en Ucrania no existe, ahora mismo encima con el tema de la guerra, no existe nada parecido ni al PSOE. Es que todos los partidos son de derechas, ahora no queda nada de izquierda por supuestas alianzas con los rusos. Entonces, allí se elige entre derecha y derecha, ya está. Ahora en Rusia, por lo menos, está el Partido Comunista haciendo oposición. Sí, pero en Rusia, a ver, ahora mismo, tú sabes que yo he sido brigadista internacional toda mi vida. Ahora mismo hay españoles luchando en Ucrania y en Rusia. En Ucrania están todos los fascistas, todos los grupos paramilitares españoles, que los hay y muy bien armados, y que tienen que ver con las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por cierto, algunos bastante mayoritariamente de la UIP y algunos de la Armada. Son los que están luchando e incluso se ven que no han salido en ningún sitio de España las banderas del pollo que se ven en Ucrania, porque han llevado sus propias banderas, las del pollo y las de Falange. Los grupos de Falange tienen su propio grupo que está funcionando. En Ucrania no queda izquierda. Es que en Ucrania casi nunca ha habido izquierda. Es que hay que saber, siento ser un poco pesado, pero Ucrania es el país, bueno, era el Estado que creó Lenin, más o menos, y el Estado que recibió con los brazos abiertos a Hitler. Es decir, cuando Hitler pasó por Ucrania, le apoyaron, le dieron de comer, le dieron a las tropas, le dieron todo. Cuando Stalin pidió tierra quemada, es decir, que huyeran, se replegaran y quemaran todo, ellos no lo hicieron, se quedaron en Ucrania y dieron. Por eso, los ucranianos siempre han tenido el apoyo de los fascistas, de todos, miembro y color, y por eso los cogió, aparte de la población, Stalin cuando ganó la guerra, porque la ganó Rusia, hay que recordarla que no la ganó Estados Unidos, quien entró en Berlín fueron los rusos. Es decir, cuando Rusia gana la Segunda Guerra Mundial, coge a parte de los ucranianos de millones y se los lleva al norte y mete población rusa dentro. ¿Por qué? Para el miedo que tenían a los fascistas ucranianos. Nunca apenas hubo izquierda, y ahora, es decir, que los imbéciles fascistas españoles están en Ucrania. Bueno, pero tenemos que recordar que el presidente de Ucrania es judío. Es decir, ¿apoya a las tropas nazis? Sí, porque le interesa. Es un tipo que es decir, juega con su interés. Nada, olvidaros del tema político, olvidaros del tema político. Hay un tema de interés económico y punto. Se terminó, porque el presidente es judío, de origen judío, y apoya a los fascistas. Y los fascistas están bien situados en un país fascista. Pero los españoles, sobre todo la Revolución Comunista y demás, que están de las brigadas internacionales con sus banderas comunistas en la zona rusa, son gilitontos. Porque Putin está puteando a todos los comunistas en su país, los está encerrando en la cárcel. Eso sí, los extranjeros que van a Ucrania los deja con las banderitas y que se paseen con los antiguos símbolos de la Unión Soviética.
pero al resto de los comunistas de su propio país lo están encerrando, lo están metiendo en la cárcel. Por eso, por favor, que se informe la gente que esto simplemente es una guerra entre dos imbéciles que tienen muchos intereses económicos y están los dos en la misma orilla. Es decir, en Rusia sí que la izquierda muy machacada y descabezada enseguida, sobre todo el Partido Comunista ruso, le descabezan enseguida. Enseguida que hay uno que le ponen de coordinador o de presidente, termina en la cárcel. ¿Cómo? No se sabe, pero termina en la cárcel y lo van descabezando. Por eso ahora mismo la OTAN, a ver, no tiene ninguna razón de ser, porque el primer mundo era la OTAN. Hay que explicar también a la gente qué es el primer mundo, qué es el segundo mundo, qué es el tercero y qué es el cuarto. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el primer mundo son los ganadores capitalistas de la guerra. El segundo mundo eran los ganadores comunistas de la guerra. Y años después, el tercer mundo era el mundo pobre, África por desarrollar, que luego se llamó países en proceso de desarrollo. Y luego está el cuarto mundo, que es el mundo pobre del primer mundo. El primer mundo era la OTAN, era su base. De hecho, en la simbología, ellos cogen el Tratado Norte, cogen una rosa de los vientos y lo ponen en su bandera. ¿Por qué la rosa de los vientos? Por el Atlántico. Porque querían controlar el Atlántico, porque en el Pacífico creían que la disputa que tenía Rusia con Japón, que la siguen teniendo, por unas islas del norte, les podía frenar, ¿no? Que por eso tiraron la bomba atómica, porque los rusos ya estaban entrando en Japón por el norte y querían ganar por lo menos una batalla, y tiraron la bomba, pero la guerra ya estaba, la batalla estaba perdida por Japón. Japón se iba a rendir. Eso es historia y hay que estudiarlo. Por eso lo importante es situar, encuadrar lo que es la OTAN. La OTAN es ahora mismo la mafia más grande que hay en la mafia, la más grande. Más que la mafia que controla las drogas, más que las mafias que controlan. De hecho, ellos controlan mucho el mercado de armamento. Mucho, cuando digo mucho, es mucho, porque compran mucho a China. Mira China como conoce. ¿Por qué? Porque se los vende a la OTAN. Los Kalashnikov bastante más baratos. Y los Kalashnikov chinos pues funcionan. Son mejor los de Venezuela, pero funcionan y funcionan bastante bien. Pues, Cuando eso es lo que te quería situar. Te quería ahora preguntar por las distintas guerras que tú por época has vivido de la OTAN, de Sí, Yugoslavia, Bosnia, pues etcétera, etcétera, que nos hable un poco de cómo fue y de lo que pasó realmente a en ver, esas yo guerras. en la peor guerra que he estado, donde la OTAN ha machacado, fue en Yugoslavia. Cuando llegamos a Bosnia, que íbamos a sacar unos niños, estuvimos además al lado del río, en 2 cuadras de nosotros, ahora se llamó la avenida de los francotiradores, es decir, que estábamos en el meollo de la cuestión y teníamos miedo a los francotiradores. Pero que todas las mañanas nos despertaba con un tiro, un francotirador en la chapa donde ponía parking, porque estábamos en el parking de un edificio abandonado, 14, 15 plantas. Pero de lo que más teníamos miedo no era del francotirador, porque salir corriendo el francotirador podía matarnos a 2, a 3. Teníamos 15, 20 niños. Bueno, teníamos 20, que al final solamente pudimos sacar 15 vivos. Y lo que teníamos más miedo era a los bombardeos de la OTAN. Parece mentira, pero teníamos miedo a los bombardeos de la OTAN, porque fallan más que una escopeta feria.
Es decir, cuando nos venden que es que ¡guau! Tienen, eso va por rayo láser, funciona tal, no es tal. Sí funcionan, quizá sobre el papel. Luego, en la realidad, tiran y caen, que sí, que a lo mejor caen solamente 10 metros, pero es que esos 10 metros son 3 casas y has matado a población civil. Nosotros sufrimos, en los 21 días que estuvimos allí, sufrimos casi diario bombardeos de la OTAN. O casualidad, con bombas que ya estaban entonces entredicho que son las bombas de racimo. O casualidad que pregunté cuando volví a España a un militar, un general conocido mío, y le pregunté, ¿la OTAN está utilizando bombas de racimo españoles? Y se rió. Digo, ¿de verdad? ¿Y son de Navarra? ¿Y se hacen en Navarra? Y sonrió y me dijo, porque a mí me llaman comandante. Bueno, tengo un grado de mayor, comandante. Y me dijo, comandante, sabes demasiado. Y es esa la realidad. La OTAN no manda a primera línea nunca a su gente. Utiliza, si manda a soldados, ahora mismo tienen desplegado, la OTAN tiene desplegado 150.000 soldados estadounidenses por el mundo, en unos 50, 60 países. De forma estable, quiero decir. Es decir, estamos hablando de que se gastan 700, a ver si lo digo bien, 700.000 millones de dólares anualmente en cuestión militar. Es decir, mucho más que los que le siguen juntos, que son China y Rusia. Por eso estamos hablando del grande, estamos hablando del matón del colegio, que nunca pega a nadie, manda a los demás a que se peguen, se maten entre ellos y ellos siempre ganarán, porque es como Pepsi-Cola y Coca-Cola, son del mismo, se hacen competencia entre ellos mismos y la gente compra Coca-Cola o Pepsi-Cola, pero es igual, va al mismo bolsillo. Eso pasa. Y cuando una de las cosas que encontré en Yugoslavia, cuando ya sacamos a los niños, yo estaba en una zona que lo controlaban los belgas, belgas francófonos y de Quebec y canadienses. Una de las cosas que me contaban los propios militares era de que tenían miedo, ellos, la KFOR, tenían miedo a los bombardeos de la OTAN porque no los avisaban. Y muchas veces estaban desplegados por ciertos sitios fuera de la zona verde y se encontraban con bombardeos que no los avisaban, no avisan a los amigos directamente. Otra cosa que quiero que sepa, que sepa la gente, que cuando hablamos de cárceles ilegales por todo el mundo, no es el gobierno de Estados Unidos. Esas cárceles ilegales que se cree la gente que es la CIA, para nada, son los grupos, estos grupos paramilitares de la OTAN, los que trabajan allí como seguridad. Es decir, no son militares, aunque vayan vestidos como tal. No son militares del cuerpo de militares de Estados Unidos o demás, no. Son mercenarios. Muchos de ellos ahora se han ido a Monsanto. Monsanto tiene el ejército no militar más grande del mundo ahora mismo, y muchos de ellos ahora se han ido, ya te digo, a Monsanto, pero bueno, lo han reforzado sobre todo con colombianos, que ahora se han ido muchos de Colombia a ganar mucho dinero, porque ganan muchísimo dinero.
La OTAN tiene muchísimo y tiene mucha gente. Controla sobre todo el tema de droga, porque donde hay militares, sea de OTAN o de cualquier militar o de la ONU, los cascos azules, es igual. Donde hay militares siempre hay prostitución, siempre hay drogas, siempre. Y si no las hay, las llevan ellos. Es decir, por eso es importante que lo sepan, que las cárceles que hay controladas por Estados Unidos no es Estados Unidos, es la OTAN quien controla esas cárceles. Pues ahora te quería preguntar sobre si es la OTAN la culpable de la guerra de Ucrania. Bueno, más bien Estados Unidos con sus al saltarse los acuerdos de Minsk Claro. y ir acercándose con las anexiones de las antiguas repúblicas socialistas hacia Rusia Sí. y Rusia se ha sentido amenazada en cierto sentido su territorio como Estados Unidos cuando los misiles de Oye, tú, Cuba. si Marruecos, pongo Marruecos, que es un país amigo, es un país súper amigo de España y de los reyes de España. Si Marruecos tiene una ojiva nuclear, en España nos cagamos. Es decir, haríamos todo lo posible e imposible para que no tuviera un armamento nuclear. Hablo de Marruecos. Solamente digo eso. Es decir, cuando quieren meterse, se han ido acercando a Rusia, pero sobre todo, a ver, ¿hay una cuestión política? Sí, pero política económica. Es decir, ¿por dónde pasan los gasoductos? ¿Por dónde pasan el petróleo? ¿Quién controla cuando estaba Ucrania? Puede cerrar el grifo a todo el mundo y ala, a pagar el precio que queramos. Rusia le viene muy mal y le viene fatal que tenga la OTAN una base, porque cuando la OTAN cubre base, es decir, se reconoce como base de la OTAN, que son muchas, aunque no la reconozcan, que dicen que son bases militares de Estados Unidos. Mentira, son bases de la OTAN. Mentira, porque en esas bases se hacen expediciones, se hacen movimientos tácticos para formar a grupos de distintos países, entre ellos los españoles. Cuando hacen movimientos tácticos, ¿no? Porque no lo quieren llamar ellos maniobras. Maniobras suena más fuerte. Sí, tienen la culpa totalmente. La OTAN estaba empujando a Putin, empujando. Quieren controlar. Ten en cuenta que dentro de poco va a haber un cambio. El cambio, bueno, ya se está dando. El cambio, cuando la Toyota, es que es algo, parece insignificante. La Toyota dice que en el año 2022 todos sus coches van a ser híbridos. Y así es. Llegó 2022 y sus coches son híbridos. Ahora Toyota dice que en el año, dentro de 4 años, todos sus coches van a ser eléctricos o ecológicos. El petróleo va a servir para poco, sobre todo para los países desarrollados del primer mundo. Los va a servir para los países en vía de desarrollo, porque todos esos coches de mierda van a parar allí. Claro, los de gasolina que consumen, sobre todo los coches americanos que consumen ingentes cantidades cada vez que aceleras, porque allí el petróleo es muy barato. Pero esa es la cuestión. Quien controlará los últimos depósitos, las últimas cuestiones del gas, sobre todo del gas y del petróleo, será muy caro y controlará muchísimo las zonas. ¿Por qué? Porque toda la artillería, no solamente la artillería, sino los tanques, todo, los coches, los vehículos militares no están preparados para ser híbridos, no están preparados.
Todos los tanques, los buenos tanques, las buenas tanquetas blindadas tienen muchísimo peso. Pesan muchísimo y necesitan motores muy grandes de 4 tiempos de gasolina. Sobre todo de gasolina, porque son los que tienen más fuerza, más que el gasoil. Y eso va a costar muchísimos millones y muchísimo tiempo. Y van a necesitar muchísimo. Es decir, el petróleo, ¿quién lo va a necesitar? ¿La gente de la calle? No. ¿Quién lo va a necesitar? No, porque las placas solares, etcétera, los coches con litio, y nosotros tendríamos que ir a Latinoamérica, que cojones, que tienen litio para dar y regalar, y en vez de mirar a Europa, como estamos haciendo, bueno, a Europa, Estados Unidos, y que hacemos lo que ellos quieren, pues teníamos que ir a Bolivia, que tiene litio para regalar, ¿no? Pues bueno, no lo sabemos hacer. ¿Quién va a necesitar el petróleo? Los militares. Todos los militares, si quieren mover sus tropas, van a necesitar petróleo. Creo que de eso nadie habla. Ahora, quiero saber si tú crees, como se está diciendo, que a Estados Unidos le interesa alargar la guerra en Ucrania, ahora que parece que ha entrado en un periodo de estancamiento, de que no hay muchos avances y retrocesos. A Estados Unidos le interesa como campo de prueba destrozar a Ucrania, y porque al final es lo que está diciendo, pero una manera de desgastar a Rusia en esa guerra. ¿Cuánto crees tú que se puede alargar la guerra de Ucrania? Hace poco estuve con el teniente Segura, en una charla. Además le dice, teniente Segura es el que le echaron del ejército por ser democrático. y a Marco, que es compañero mío gallego, que era cabo y también le echaron por firmar en contra de Franco, ¿no? Estábamos, él tiene un canal de televisión de aquí por internet, y estuvimos hablando sobre esto. ¿Por qué en una guerra tan desigual? Porque Rusia podía invadir el primer día, invadir completamente, eso sí, habría muchos muertos, habría muchos objetivos blandos abatidos, es decir, que es como se habla militarmente, objetivos blandos somos las personas. Para que lo sepan, cuando dicen objetivos blandos es que van a matar a alguien. Podían haberlo hecho, pero es que tengo que recordar que Chernóbil está dentro de Ucrania. Y Chernóbil es el as que tiene en la manga siempre Ucrania para todo. Para todo en lo económico, cuando tengo que negociar un tratado con la Unión Europea, cuando tengo que negociar un tratado con cualquier parte, cuando tengo que negociar lo que sea, siempre está por medio. Y siempre está por medio porque está con una cúpula y punto. Dentro sigue todo el uranio, ¿no? Y tenían miedo los rusos de que pegaran un pelotazo ellos mismos a Chernóbil y tuviéramos un problema mundial. No se quería, no lo hicieron, y mandaron a sus tropas, sobre todo a sus paramilitares rusos, que es gente con muy poca preparación y es gente que lo ha hecho muy mal, porque a sus buenos soldados no los ha mandado. Los está empezando a mandar ahora. ¿Qué ha hecho la Unión Europea y España? Lo peor que puede hacer un gobierno a un gobierno débil dentro de una guerra. Dentro de una guerra tan desigual, el débil no le puedes mandar más armas, porque va a defender, es decir, cuanto más armas le mandes, más va a querer defenderse y más bajas va a tener. Es decir, que lo que tenían que haber hecho es no mandarle ni soldados, ni paramilitares, que son la mayoría, ni soldados
y sobre todo armamento, que es lo que ha hecho España. No lo tengo por aquí. Normalmente explico a los niños algunas veces y he hecho un lanzagranadas como en cartón, es que le tengo abajo, los dos lanzagranadas en cartón para que lo vieran, ¿no? Cómo funcionan. Y es una empresa de Vitoria, no recuerdo ahora mismo su nombre, tenía la pegatina por aquí, pero no recuerdo ahora mismo su nombre. Es de Vitoria, esa empresa que hace los lanzagranadas, que son lo único bueno que hacemos, aparecer eso y un tanque que estamos haciendo, porque los submarinos son tremendos y los barcos se nos hunden y los submarinos flotan. Eso es el peor desastre. Bueno, para quien no lo sepa, ha pasado de verdad, esto no es un chiste. Es decir, es lo peor que puede hacer. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren alargar la guerra. Ten en cuenta que le está poniendo en una situación muy, muy, muy difícil a Rusia, la OTAN. Cuando digo la OTAN no digo Estados Unidos, digo la OTAN. Le está poniendo en una situación muy difícil y está logrando lo que ellos querían. Que todos los países que tienen alrededor tengan miedo de Putin. Que es algo que tenían que tener hace mucho, porque es un loco que viene de la KGB, es decir, de los más locos que había, es decir, es un chulo playa tonto que le gusta ir enseñando y montado a caballo como si fuera un reyecillo, un Napoleón de mala muerte. Y eso es lo que está logrando. ¿Y qué logra la OTAN con eso? Que esos países ingresen en la OTAN y esos países compren armamento. ¿A quién? A la OTAN. Suecia, Finlandia, todos esos países, y ya le cerquen por completo para a Rusia. Porque tienen una espinita clavada ahí. Ten en cuenta que el telón de acero no cae por la OTAN, cae por la Gladio, porque la Gladio decide con el Vaticano tener un cura polaco y compran la Gladio con dinero de Estados Unidos y con dinero de la Gladio es un látigo internacional, hacen un sindicato de solidaridad que no existía en el sindicato y ponen a un hombre de paja que es Lech Walesa para hundir. Es decir, siguen los métodos de la Escuela de las Américas, el mismo método que pasó en Chile. ¿Qué hacen? Compran un sindicato, movilizan, dicen que esto es una mierda, este país es una... Son los sindicatos. ¡Ah! Los sindicatos, que son de izquierdas, ¿qué coño? Hay sindicatos de derechas a punta pala, todos los españoles, casi todos. Es decir, son sindicatos burgueses, es decir, y los que son sindicatos profesionales son sindicatos más burgueses, porque no son de clase. Y por eso cayó. Es decir, cayó Polonia y cayeron los demás. Pero fue así. En Berlín, yo recuerdo cuando cayó el muro, y lo sabía. Yo cuando vi a Lech Walesa siendo nombrado papa y cargándose al anterior que le mató, Juan Pablo II se llama porque Juan Pablo I se le cargaron, que era un hombre más aperturista. Ya te digo, no fue la otra, fue la Gladio. Es que la Gladio está por encima. Aunque no tenga el poder, pero tiene un poder de posición, de antigüedad. Y eso en los rasgos militares se nota. Es que yo llevo más años que tú siendo fascista. Y entonces eso es cuando llega. Por eso van a seguir. ¿Cuánto más? No más si dura más de 4 semanas más. Es decir, yo preveo un movimiento táctico rápido ahora mismo por parte de Rusia, que es de tierra batida. Y por el sur y por este.
Y si el movimiento jefe no va a encontrar mucha resistencia, porque la resistencia está más en el centro, y enseguida que destroce su campo aéreo, es decir, del centro, con sus drones, están funcionando mismo. Pero es que tienen, claro, estamos hablando de OTAN. Y en esta guerra nadie habla de Israel. Quizá porque el presidente es judío, pero Israel le está ayudando. Es decir, Israel le está ayudando primero porque es judío y segundo porque tienen intereses. Entonces, Sí, se ve que Israel tiene un gobierno que es extrema derecha, por mucho que sí, se digan que son pero es judíos. que Israel está mandando armas a grupos paramilitares nazis. Sí, sí. Es decir, Y en el fondo... estos son locos. A ver, cuando yo estaba haciendo, para terminar la tesis, la simbología, ¿no? Y he estado por países, bueno, que sepa todo el mundo que hay nazis que son sionistas. Es decir, nazis, pero nazis que van con la SS puesta, coño. Y además el grupo, no me acuerdo cómo se llama, pero tengo el logotipo suyo y demás. Por eso Israel es un país tan sumamente raro, tiene unas relaciones tan sumamente extrañas con todo el mundo. Bueno, hasta participan en Eurovisión, que es algo que no sé ya. Es decir, es una cosa extravagante políticamente y geopolítica. Pero ahora mismo, bueno, armamento ha mandado, pero no ha mandado mucho. Lo que más ha mandado son lo que mejor hacen, que son los chalecos antibalas. Si han mandado no sé cuántos miles chalecos antibalas, son los mejores de antibala y de fragmentación. Son dos cosas diferentes. Un chaleco o te cubre de balas o de fragmentación o de campo de minas, de fragmentos. Es decir, un chaleco antibalas, las chapas atraviesan sin nada. Es decir, o tienes uno o tienes otro, o te pones los dos uno encima de otro, como he visto algunos en algunas guerras a alguien ponerse, ¿no? Y pesan de narices los de fragmentación. Y los judíos son los mejores. Los antibalas no llegan ni al kilo de peso, para 24 horas un chaleco es duro, y los está mandando eso. Y por eso se están haciendo muy valentonados los paramilitares fascistas ucranianos, que no son de Ucrania, que ya son de distintos países. Bueno, también están ahí los croatas, todos los fascistas croatas que participaron en la guerra, han subido, esos sí que sí, son de los pocos que sí tienen conocimientos del campo táctico y de forma de guerra de guerrilla. Son los únicos dentro del ejército de ucranianos, que es variopinto y multicolor. Los que más experiencia tienen son los croatas que han ido, que son mayores y tienen mucha experiencia en la guerra de guerrilla. No te oigo. Ahora. Que decía que ahora vamos a hablar del verdadero enemigo de Estados Unidos a largo plazo, que como ya ha descubierto en esta cumbre, ha puesto a China como un peligro ya por fin, después de muchos años, porque ve que le va a superar económicamente si no lo ha hecho Totalmente. ya. Y bueno, pues te quería preguntar, ¿cómo ves la orientación de la OTAN ahora hacia China? ¿Crees que van a intentar hacer explosionar el conflicto de Taiwán? Sí. ¿Cómo crees que va a ser A ahora ver, la actuación de Estados Unidos y de China a partir de ahora con esta van a disolución? intentar negociar. Estados Unidos siempre te manda un simpaticorro que habla muchos idiomas y es un tío muy majete. Y luego te mete un tiro y se queda tan a gusto.
primero van a negociar, van a intentar negociar. Ten en cuenta que China tiene un ejército, el único ejército del mundo que puede invadir todo un país. Es decir, tiene un ejército tan grande, tan inmensamente grande, de millones de personas, que Estados Unidos tiene, vamos, y todos los países capitalistas juntos tienen tantos millones de soldados como tiene China. Y China ahora tiene está saliendo de una crisis económica, porque a China no ha funcionado muy bien el de un país, dos sistemas. Un país y un sistema socialista o comunista para lo social y capitalista para lo económico, ¿no? Y en lo de un país y dos sistemas le ha estado funcionando bastante bien. Y ha tenido una crisis que la va a seguir teniendo ahora mismo, porque de eso nadie habla, con la antigua ley que había de hijo único, las familias se quedaban con el niño. Entonces, hay un déficit inmenso de mujeres en toda China. Por eso salen tanto los chinos fuera e intentan, sobre todo a los países orientales, donde sí son tradicionales como ellos, etcétera, pueden encontrar. China tenía un problema ahí, porque los hombres se ponían muy nerviosos y había pocas mujeres, en ese sentido. Y iban al ejército, y del ejército les mandaban. Ya por fin, pero es que esto hace tiempo, va a intentar negociar, pero China es un mundo dentro de otro mundo. China funciona, no sabemos cómo, pero funciona. Es decir, España sería un cacho de una ciudad grande de China. Es decir, y nos damos de hostias, imagínate gobernar un país como China, como era antes la URSS, ¿no? Por eso China tiene su propio, es que tiene todo. En China tiene de todo y se autoabastece. Puede autoabastecerse de casi todo. Entonces, y lo demás lo compra. Y lo compra y se adapta al mercado. Antes los productos chinos eran productos baratos y malos. Ahora son un poquito más caros y son bastante mejores. Es decir, China, algo que, bueno, que quiero que sepan los que nos oyen, cuando va a un país no compra cosas, compra terreno. Ahora mismo China lo que está comprando en África es tierra africana. Entonces, eso nadie se está dando cuenta. Bueno, nadie lo quiere sacar en la prensa, pero está comprando miles y millones de hectáreas, sobre todo en África, que es la más barata, porque intentó en Sudamérica y no fue posible. Los argentinos y los chilenos saben muy bien negociar y no pudieron, pero los africanos no. Y entonces lo que está comprando es tierras, que son tierras, que no hay nada, pero hay algo que es fundamental. El coltán ya no es tan necesario como antes. Bueno, dicen que para los teléfonos móviles y para los ordenadores, sí. Y para los dispositivos de láser para lanzar armamento. Se necesitaba. Ahora se necesita otros componentes que están dentro del parámetro de tierras raras. ¿Y dónde están? Pues donde hay de todo. Es decir, el continente más rico del mundo es África. El más rico del mundo, tiene de todo, absolutamente de todo. Diamantes, oro, de todo, petróleo, tierras raras, tiene absolutamente todo. Y esa es su perdición. Y los chinos son muy inteligentes, muy listos y saben jugar muy bien al ajedrez y juegan a largo plazo. Estados Unidos es muy cortoplacista y por eso ha perdido casi todas las guerras donde ha estado, porque creía desde Vietnam que desde el aire se ganan las guerras y desde el aire no se ganan las guerras. Tienen que entrar la infantería, que hasta que no entra la infantería no se gana.
y todavía sigue con su plan en el aire. En el aire son muy buenos y sobre todo los drones que funcionan mejor son los judíos, que por cierto se hacen en Estados Unidos, que son empresas judías, perdón, judías, israelíes, porque llamar judío a los israelíes, bueno, en Israel hay de todo. Pues ahí, por eso digo que ahora mismo China se va a dar un tiempo de recuperarse de esa pequeña crisis que ha tenido, y si se recupera económicamente en las bolsas internacionales, sobre todo en oro, porque ha vuelto otra vez el oro a... Cuando hay una guerra, a ver, perdón, pido perdón a los que nos oyen. Ahora mismo la ONU tiene oficialmente declaradas 65 guerras, ¿vale? Ahora mismo en el mundo hay 65 guerras en el mundo. Estamos hablando de una. Hay otras 64 de las cuales no hablamos, ¿no? Y hablamos, ¿por qué hablamos de esta? Pues hablamos de esta porque le interesa a la OTAN, hablamos de esta porque está Chernobyl ahí por medio y como se escape un pepinazo la cagamos, pero la cagamos Europa entera y bueno, el planeta entero. Es decir, por eso, por las ojivas nucleares, porque son dos países con potencial nuclear que además son vecinos. Y además siempre se han odiado. Han tenido un odio aférrimo, siempre, desde antes de Stalin. Incluso cuando en los tiempos de los zares hablaban de los ucranianos como gente inculta, bestia y demás. Es decir, que esto no es de ahora, que esto viene de mucho antes. Y China, si se pone cabezorra, puede meter un viaje a la OTAN de narices, porque la OTAN necesita muchos países y tener su ejército muy esparramado. China es al contrario, se brinda. Entonces, como tiene un blindaje tan grande, y hay chinos por todo el mundo, que tienen su pequeño negocio y su demás, pero que sepa todo el mundo que es a la hora de que China diga hay guerra contra tal país, la mayoría de ellos entran en acción. Sí. Es su obligación, porque si no sus familiares en China van a la cárcel. Es decir, sobre el papel de China, hay estimaciones que dentro de 10 años, como máximo, China ya va a adelantar a Estados Unidos como primera yo potencia, creo que 10, tardará un 15. poco más. Bueno, ahora con la crisis que estás diciendo, eso, pero más o menos Estamos en unos hablando de años. 10, 15 años. Exacto. Estados Unidos va a querer ahora, al haberlo puesto en la diana China, intentar bloquearlo en cierto modo Sí, económicamente, al igual que Rusia, y Europa es la final la que va a sufrir todos los males, toda, porque Rusia y China comercian entre ellas, como están sin haciendo problemas. ahora, no tienen que ningún problema, y al final que lo que nos estamos comiendo toda la mierda es Europa. Entonces, eh, ¿qué te parece esta otanización de Europa y de estados neutrales históricamente, que ahora de repente se quieren Bueno, meter neutrales, nunca. en, A ver, sobre el papel? tenemos, ¿Cómo ves esta otanización general que se está viviendo en toda Europa, en todos los gobiernos, incluso de izquierdas como el sí, nórdica, que han votado a favor de entrar en la OTAN, lo que está a la izquierda de la socialdemocracia sí, en el pues, norte? a ver, eh, eh, yo lo he visto normal. De hecho, me extrañaba que no lo hicieran antes. Si no lo han hecho antes, porque no han podido. Porque los de Siria les salió muy mal, lo de Irak les salió fatal. Es decir, van de tropezón en tropezón en todos los sitios donde se mete la OTAN.
Ahora mismo quien lo va a pagar va a ser Europa, pero Europa tiene lo que se merece. Es decir, ten en cuenta que, ¿cómo se llamaba este hombre socialista que fue presidente de, ay Dios mío, que le mataron? ¿En sueco? No. Bueno, fue la Gladio quien le mató a un presidente de eso, creo que era de Suecia, y era socialista. Hay grupos fascistas, de hecho, recuerdo el pavo este que se entró en una isla con una ametralladora y se cargó a no sé cuántos chavales de frente de juventudes socialistas. Los países nórdicos nos creemos que son de izquierda, no, son unos fachas de mierda. Es como Quebec. Quebec creemos que es la izquierda, es una parte francófona de Canadá y son unos burgueses ahí donde viven los millonarios. ¿Qué pasa? Que son más europeos y tienen algo de democracia, pero ya está, es decir, punto. No podemos entender a los países sobre todo los nórdicos, la izquierda, su izquierda, es decir, en Noruega, decir que eres comunista, la gente te mira raro, como diciendo, hostia, es el primer comunista que he conocido. Eso me lo han dicho a mí. En Noruega quería hacer la excepción del partido rojo que se llama, sí, que ha recuperado el espíritu de izquierdas y que ha subido bastante las anteriores elecciones y que parece que puede seguir subiendo. Por fin. Por eso te digo que te ponía este caso porque yo cuando iba por allí me decían, ¿y usted es comunista? Y yo, bueno, a ver, yo soy de Koprowski. Es decir, soy comunista libertario o anarquista, no, me puedes llamar de muchas maneras, ¿no? Pero cuando llega así, pero sí, soy comunista, yo soy una base marxista, aunque creo que llegar a lo mejor que podíamos llegar es al comunismo libertario. Y la gente alucinaba y me presentaba a sus vecinos como diciendo, ven, que te voy a enseñar un comunista. Es decir, era raro. Ellos viven muy bien. Ten en cuenta que es gente que ha recogido a mucho inmigrante refugiado y los ha tratado, bueno, los ha tratado mal, pero no tan mal como nosotros. A nosotros se nos tenía que caer la cara de vergüenza. No de lo que pasó el otro día en Ecuador. O demás, sino se nos tenía que caer la cara de vergüenza de tener el presidente de gobierno que tenemos. Y dice que es socialista. Y seguimos estando como estamos y con la ley Mordaza seguimos estando en la OTAN, los acuerdos de la Iglesia, bla, 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 podemos tardar muchísimo. Ahora ten en cuenta que siempre que hay una guerra, luego, después de la guerra siempre se llama, antiguamente, había una reconvención social. Es decir, siempre que había una guerra y se pedía a la población un esfuerzo de muertes y de acción, había una reconversión social, ¿no? Se le daba normalmente después... subía el sueldo de los trabajadores, se los daba más derechos, etc. Ahora eso desaparece. Es decir, los sindicatos han perdido todo de clase. Los sindicatos de clase, los otros siguen funcionando igual. Han perdido totalmente el norte y no tienen ninguna fuerza. Entonces, el reacomodo social, que sería la traducción bien hecha, el reacomodo social no se va a dar después de ninguna de estas 65 guerras, que ya digo que están ahora mismo muriendo. Con armamento español, mucho de ellas. Yemen, el putero rey de España y traficante de armas, en Yemen muere población civil con armamento español. Y eso me duele sobre todo porque tengo amigos que
que me lo están echando en cara y tienen razón. Es decir, hemos estado callados y seguimos callados, como si no hubiera pasado nada. España es de la OTAN un culillo, solamente nos pedían dos cosas. La OTAN nos pedían dar a Marruecos el Sáhara, se lo pidieron al rey y allá lo negoció con el rey Felipe González, que entonces no era nadie, pero ya se sabía que iba a ser presidente del gobierno, y nos pedía ser el tapón de los inmigrantes. Es decir, y eso es lo que estamos siendo. No tenemos industrias, el I+D no existe, el I+D, el 85% del I+D, 89% del I+D es del ejército, imagínate, y tenemos, pues eso, somos, para la OTAN no somos dos las bases, donde pasaban los vuelos de la muerte a las cárceles y repostaban en Rota, eso lo sabemos por los papeles que han salido, y se dio en la RAI, en la televisión italiana, en la televisión francesa, en la televisión portuguesa, y España nunca ha dicho nada. Lo que te quería preguntar es por la otanización de la población y sobre todo de los partidos más de izquierda, que parece que hay miedo a decir no a la OTAN. Es miedo a la OTAN. Por eso te decía que la OTAN es el macarra del patio del colegio. Tienen miedo, entonces quieren ser amigos suyos. Vamos a ser amigos del macarra, porque si no nos va a dar, y nos va a dar económicamente por todos los lados, porque la OTAN puede cerrar las bolsas de Nueva York cuando quiera, cosa que el gobierno de Estados Unidos no puede hacer. Es decir, y la OTAN sí. Entonces, no solamente en la bolsa de Nueva York, sino varias bolsas en todo el mundo. Las puede cerrar cuando ellos quieran. Es decir, por seguridad nacional, que ahí entra, en ese concepto entra todo, cuando es seguridad nacional te quedas en tu país, ¿no? Pues no, pues esto es todo el mundo, su país. Por eso, todos, pero es porque tenemos lo que nos merecemos, es decir, mira el ejemplo de España, las últimas elecciones, es decir, donde la extrema derecha, es decir, la extrema que es representada por Vox, que es la misma gente que eran del PP, que estaban dentro del PP, eran los mismos, más algún falangista despistado, es decir, está ganando muchísimo. ¿Y de dónde ha sacado esa gente tantos millones? Pues del yunque. El yunque es quien pone el dinero a los mexicanos. Bueno, el yunque no es solo mexicano, es parte de México, pero es el que pone todo el dinero de la Gladio. Por eso digo a la gente, por favor, buscarlo, aunque sea lo que pone en la Wikipedia, que no es, pero bueno, nos vale. Y encontré por fin el símbolo de la Gladio, que yo sabía que existía, el águila agachado, y demás. Por eso tenemos lo que nos merecemos. Hay una derechización de la población, hay un miedo terrible a llegar a lo que sabemos que vamos a llegar. Es que, vamos a ver, ahora mismo lo que sobra es mano de obra. Es decir, personas que hagan cosas, nos sobran. Es decir, pero cuando tengamos todos en nuestra casa una impresora 3D que nos haga todas las piececitas que se nos rompen en casa, es decir, y no necesitemos casi nada de tiendas, y la comida sea lo que nos están dando, va a haber un momento que no van a necesitar, esas élites no van a necesitar mano de obra, personas, van a sobrar. Y llegará un momento en que diremos, ¿os acordáis de aquellos tiempos en que nos necesitaban para vivir? Bien, eso pasará. Las grandes empresas no necesitarán mano de obra no formada, como es la española, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una formación penosa y de los peores y los mejores se los llevan fuera, y ya está.
Pero esto está pasando en todo el mundo, ¿eh? Yo ahora mismo estoy en Latinoamérica presentando mis libros y con todo, por internet y demás, y en casi todos los partidos socialistas latinoamericanos me hablan de ello. Y en África, en países como que tuvieron una democracia, incluso, bueno, eh, tienen muchísimo miedo a estos grupúsculos que salieron como Boko Haram, que nunca sabremos de dónde vienen, nunca, pero que tiene armamento muy bueno y es americano. Precisamente te voy a preguntar ahora para enlazar de lo de África, porque era un punto clave con este nuevo plan estratégico de la OTAN, también firmado con España, de proteger la frontera sur de Europa y Sí, también Estados Unidos, a mi parecer, es lo que veo quiere intentar ampliar su presencia en África sí. para combatir, como dijiste antes, esa presencia cada vez mayor de China en ese territorio. Ay, Entonces, quería preguntarte cómo ves a África como escenario en eso los va a próximos ser, años. eso va a ser terrible. Eso va a ser terrible porque si Estados Unidos quiere meterse en África, lo va a tener muy difícil. África tiene unos conflictos internos que, bueno, de una mala descolonización. Eh, Solamente pido a la gente que mire el mapa de África y mire el mapa de Europa. Las fronteras de Europa son así y la de África ras rojo por medio. Eso, es decir, comporta unos peligros tremendos internos. Sudáfrica estuvo controlando muchísimo del Sahel para abajo, es decir, estuvo controlando mucho con su sistema de apartheid, hasta que en Angola le dieron de hostias el ejército cubano. Yo estuve allí, yo fui con el ejército voluntario con el ejército cubano y me metí en terreno de Sudáfrica. Y antes era Sudáfrica, que era miembro de la Commonwealth, hay que recordarlo, y que con armamento americano lo tenía controlado bastante de sus revoluciones comunistas que había entonces, ¿no? Ahora hubo, por la zona de Mali y demás, se estaban metiendo unos grupúsculos que nadie sabe de dónde, porque no son de ISIS, no son de nada, y conocen muy bien su terreno. África no es Asia, ni es Europa. En África hay muchas zonas muy difíciles de atacar y muy fácil de defender. Y van a intentar negociar a través de su farmacopea. Cuando veamos que de pronto el ébola empieza otra vez a lo bestia, cuando veamos que ciertos virus empiezan otra vez a lo bestia a funcionar en ciertos países, primero nos vamos a fijar en qué país, si es un país fallido o no. Si es Somalia, ahí puede pasar cualquier cosa. Un país fallido como es España, porque España en sí es un país fallido. Es decir, esto no se arregla. Es decir, como mucho con una federación, a lo mejor, de países lo podríamos arreglar, pero bueno, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es hacer una federación de países, meter a Portugal también y hacer algo, porque si no, no se va a arreglar. África, a Estados Unidos lo va a tener, creo que van a ser listos y eso nos va a joder mucho, porque los va a atacar por donde los duele, que no es el armamento, sino que son los virus y son la pobre sanidad que tiene África. Y los muchos empresas farmacéuticas que tiene la OTAN. El ejército de Estados Unidos tiene
muchísimo, muchísimo inversión en farmacopea mundial. Es decir, que es algo que la gente tampoco conoce. De hecho, la Bayer, bueno, y algunas que eran internacionales como Roche y demás, ya han desaparecido y se han vuelto en otras empresas que no se pueden hacer. Y los grandes capos son militares generales y es generales de Estados Unidos. Por ahí atacarán. Y bueno, las últimas dos preguntas, te digo que las dos para resumir y ya me dices. La primera, ¿cómo crees que se alinearán los países hostiles declarados por EU, o sea, Rusia, China, Irán, Corea del Norte, etcétera? ¿Crees que habrá una especie de pacto de seguridad entre ellos? ¿Se fortalecerán más las relaciones, etcétera? Y la otra es sobre Turquía, las condiciones que ha puesto a Suecia y el otro A Finlandia. a Finlandia para que a cambio de levantar el veto persigan a los del Partido de los Trabajadores, PKK, el PKK, el los Partido de los Kurdistán, Trabajadores de Kurdistán, Kurdistán. a los refugiados kurdos que en Sí, España ha habido, que sigue habiendo en otros sí. países, que los persigan. O sea, estas preguntas sobre el panorama ahora para los kurdos y Uh-huh. sobre si puede haber una especie de alianza Empiezo, entre... empiezo por el final. Yo sigo en contacto con el ejército kurdo. De hecho, hay españoles, brigadistas españoles, siguen todavía luchando allí. Curiosamente, hay del Partido Comunista, de la Renovación Comunista y falangistas que van también, sí, luchando con los kurdos contra ISIS. Y ahora, bueno, siempre luchando contra Turquía. Turquía siempre ha sido un país incómodo para Europa. Siempre ha sido un país incómodo. Porque es la puerta. La puerta. A Grecia no le podemos decir que sea la puerta porque Grecia es de donde viene la democracia y la cultura del mundo mundial y parte del extranjero. Entonces no se le podía pedir tanto. Ya se hizo un golpe de Estado y al tiempo luego después los echaron de allí, entre ellos a nuestra reina, que las echaron. Entonces tuvieron que ir un poco más allá y Turquía. Turquía siempre fue un invitado incómodo para la OTAN y sobre todo para Europa. Ellos quieren cargarse los kurdos y los kurdos están muy bien formados y tienen un apoyo internacional muy bueno y tienen ahora mismo tienen el ejército femenino mejor del mundo, con más francotiradoras del mundo, que por cierto, quien las ha formado es una mujer canadiense que yo tuve el honor de servir en una misión con ella. Dejó el ejército y se ha ido con los kurdos a enseñarlas. Bueno, todo esto es porque las mujeres, si a un musulmán le mata a una mujer, no puede ir al cielo. Es que, quiero que sepáis por qué son francotiradoras. Las mujeres se han hecho francotiradoras en general y no son tropa. La mayoría son francotiradoras para matar, que es lo que más teme un islamista, es que te mate una mujer porque no irás nunca al cielo. Entonces, por eso lo hacen. Pero Turquía no es un país islamista al uso. Primero porque no es un país árabe. No se habla árabe en Turquía. Se habla turco, se habla otomano. Que la gente cree que los países árabes es donde se habla árabe. Punto. Sin más. Y el Corán está escrito en árabe. Pero Turquía no es un país árabe. De hecho, el país donde hay más musulmanes no son árabes, sino está en Asia. Entonces, esto va a ser muy complicado.
Turquía va a estar apretando las tuercas a Europa porque no las puede apretar a los demás. Con el tema de la migración, decir, oye, que mira, abro la puerta y que pasen todos los sitios que quieran y a tomar noticias. O lo comen con patatas, como sigue el ejemplo de Marruecos. Es que les funciona muy bien a los dos países. Los dos son amigos estrechamente de Estados Unidos. Tener en cuenta que Marruecos, el muro que parte el Sáhara por dos, la zona del Atlántico y la zona interior, ese muro le hizo todos los antiaéreos de marroquíes son de la Westinghouse americana. Lo digo porque a mí quien me tomó preso en esa guerra fue un señor de la Westinghouse. Y dije, coño, digo, el que arregla las lavadoras de mi madre. Y me dio una hostia porque era de Texas y sabía castellano. Y son de la Westinghouse. Aparte de lavadoras, hace antiaéreo. Por eso digo que son dos países, Turquía y Marruecos, que siguen la misma estrategia y que les va a funcionar muy bien. Y para terminar, la pregunta difícil que era, la otra es que ahora mismo... Sí, ¿cómo se van a configurar? Sí, los países. Sí, a ver, van a llegar a un acuerdo, pero van a ser comerciales. De armamento no, porque van sobraditos. Pero no van a llegar a un acuerdo de que si atacan a uno, los demás van a ir a no van a hacer, no van a hacer un pacto como podía ser el pacto que tenían pacto de Varsovia. El pacto de Varsovia. Es decir, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque son países muy distantes en ideología y en cultura. Son países que tienen un enemigo común, pero nada más. Y no los une demasiado. Ten en cuenta que Corea del Norte le quedan otros 15, cuando China quiera. Y China va a querer cuando sobrepasa a Estados Unidos dentro de 15 años y va a decir Corea del Norte a la pinga. Y Corea del Norte se va a la pinga. Que dicen que tienen, que digan. Corea del Sur está armado hasta los dientes y si hay una entre las dos Coreas, también le interesaría a Estados Unidos que se subiera el nivel de tensión entre ellos para presionar a China y para presionar a Moscú. Por eso te digo que Moscú y China no van a entrar en un pacto con no van a entrar. Sí van a hacer un pacto, por supuesto, porque tienen un enemigo común, sobre todo de aspectos en Internet. Cuando digo Internet parece que la gente dice en los ordenadores. No, es que casi todo el armamento que funciona ahora mismo tiene una base que funciona a través de la intranet, que aquí creemos que es la Tor, la cebolla y demás, y no, hay otra que es la que funciona. Es decir, cuando alguien saca algo que era militar a la población civil, es que tienen 4 cosas por delante, ellos escondidas, ¿no? Pues todas las ojivas nucleares, sobre todo, pero sobre todo los drones. Hoy en día los drones funcionan muy bien. Funcionan peligrosamente bien. Y los drones, que cualquier niño juega con él, vienen de donde vienen del ejército. Y pueden matar a una persona en concreto, es decir, haciendo explotar una pequeña carga de C4. Porque con muy poquito de C4, es decir, de un bolígrafo, esto de C4, la tapa de un bolígrafo, puedes matar a varias personas si están dentro de una casa y un dron puede entrar por la ventana.
cosa que es muy difícil meter un misil o meter otra cosa. Un dron es muy fácil meterlo. Y con una carga así de pequeña puedes matar a todos los que están dentro. Por eso digo que ahora mismo esos países van a unirse, van sobre todo los que controlan todo el tema informático. La informática es la que va a ganar y va a perder. Muy bien, pues muchas gracias por la Bueno, entrevista una vez más. sabes que me tienes a la orden para lo que quieras y lo que pueda. Yo es que doy demasiada información muchas veces y creo que a la gente la apabullo, ¿no? Pero es que No. es muy importante saber de dónde viene, es decir, Sí, claro. las causas y los efectos. Y es que estamos hablando mucho de los efectos, pero no estamos hablando de las causas. Y lo importante es para saber, es decir, si no vamos a quitar la fiebre, vamos a quitar la fiebre, pero tenemos que quitar la infección. Por eso tenemos que ir a la infección. Perfecto. Compañero, Pues muchas gracias, camarada. Hasta la próxima. a la orden, ya lo sabes. Salud. Salud, República.